¿Qué tal? Te saludo y agradezco tus respuestas. Vamos a continuar con las 5 clases por semana con mucho gusto. Estamos en nuestra clase número 49. Estamos en el libro del Éxodo, capítulo 4, y hoy vamos a reflexionar con los versículos 18 al 27. Voy a hacer la lectura y vamos a hacer un ejercicio de que la lectura sea nuestra oración. Moisés regresó a casa de su suegro Jethro y le dijo: «Permíteme volver a mis hermanos de Egipto para ver si aún viven». Jethro respondió a Moisés: «Vete en paz». Yahvé dijo a Moisés en Madián: «Anda, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que te buscaban para matarte». Moisés tomó a su mujer y a su hijo, los montó en el burro y volvió al país de Egipto. Moisés tomó también el cayado de Dios en su mano. Yahvé dijo a Moisés: «Cuando vuelvas a Egipto harás delante del faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Y dirás al faraón: así dice Yahvé, mi hijo primogénito es Israel. Por eso yo te digo, deja salir a mi hijo para que me dé culto. Si te niegas a dejarlo salir, yo daré muerte a tu hijo primogénito». Durante el viaje en un albergue, Yahvé le salió al encuentro e intentó darle muerte. Tomó entonces Séfora un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó las partes de Moisés, diciendo: «Eres mi esposo de sangre». Entonces Yahvé lo soltó. Ella había dicho: «esposo de sangre», por la circuncisión. Yahvé dijo a Aarón: «Vete al desierto, al encuentro de Moisés». Él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todo lo que Yahvé le había encomendado y todos los prodigios que le había mandado hacer. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón refirió todas las palabras que Yahvé había dicho a Moisés y realizó los prodigios ante el pueblo. El pueblo creyó, y al oír que Yahvé había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Bien, 3 puntitos muy sencillos. Después de este diálogo que tiene Dios con Moisés y Moisés con Dios, se vuelve a Madián, le dice a su suegro Jethro, como le quieras pronunciar. Acuérdate que en el pueblo judío no existe la letra J y se pronuncia como I latina. Y esos, Judith, Jerusalén, Jethro, Judas, Joseph, en fin. Y le dice a su suegro: déjame ir a ver a mi familia, a ver quiénes están, quiénes viven, cómo se encuentran. Porque Moisés va a cumplir el envío que Dios le ha hecho para que vaya ante el faraón, para que ayude al pueblo de la esclavitud o servidumbre que viven en Egipto. Y así se va. Luego tenemos un momento especial que durante el viaje, llevando a su esposa y a su hijo, Yahvé le salió al encuentro e intentó darle muerte. Este pasaje es muy enigmático, es muy complicado. Hay muchas teorías. No nos vamos a entretener demasiado en ella. Vamos a ver entonces cómo Séfora es la que corta el prepucio de su hijo y toca las partes de Moisés, diciendo: «eres mi esposo de sangre». Esposo de sangre por la circuncisión. La circuncisión era la alianza que Dios había hecho con Abraham, y todos los varones de ese pueblo serían circuncidados, como fue circuncidado su hijo Isaac también. Así que aquí tenemos un término nuevo que podríamos profundizar, pero no vale la pena porque es algo que realmente no va a permanecer en el pueblo judío. El que circuncida a la mujer que
no es judía y que no solamente es la madre carnal de la criatura engendrada por el Padre en su seno, sino que con el corte del prepucio, la sangre de la criatura y tocando las partes nobles del marido, se convertían en esposos de sangre. Es una curiosidad bíblica, quédate con ella, no sufras más al respecto. El encuentro con Aarón es muy interesante porque le dijo Dios a Aarón, vete al desierto al encuentro de Moisés. Se encuentran en el monte de Dios, en el Horeb, y se besan como hermanos, se saludan. El famoso ósculo de la paz, que no olvidemos que es tan importante para ellos. Le vuelve a relatar lo que estábamos oyendo, los prodigios, lo dicho y lo hecho por Dios, los prodigios que realiza ante los ojos de Moisés y cómo le dio poder y le dio esos prodigios que él debería hacer ante el faraón. Reúne a los ancianos. Otra vez viene el relato sobre los prodigios ante el pueblo. Estos creyeron. Y aquí viene la parte linda. Al oír que Yahvé había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Esta es la parte que yo quiero profundizar un poquito. Dios visita a su pueblo. Dios visita a su pueblo como había visitado a Adán y a Eva todas las tardes, y aun cuando habían pecado, Dios no los abandona a la joven pareja. Vemos toda esa constante de cómo Dios visita a Abraham, cómo Dios visita a Jacob, cómo Dios visita a José, y ahora en la persona de Moisés y los prodigios que le encomienda, el poder que le da, y con la ayuda de su hermano Aarón, Dios visita a su pueblo. El pueblo creyó, se postraron y lo adoraron. Vamos a entrar a un confinamiento porque esta pandemia no se ha terminado y el semáforo rojo no tarda en activarse. La estrategia es más de tipo económico, porque clínica y biológicamente esto no se ha aplanado ninguna curva, no ha bajado nada. El número de contagiados, el número de enfermos, el número de hospitalizados sigue siendo alto, por supuesto. Pero además, perdón que lo diga ahora, pero esto es cierto, hay municipios y comunidades que le pagan a la gente para que en el acta se ponga que murieron de COVID. ¿Para qué? Porque es una estrategia de los gobiernos para jalar presupuestos. Ya escuchamos en algunos momentos a las autoridades de salud e incluso del gobierno federal de que pues no es una emergencia el cáncer y otras cosas, no son palabras mías, dicen es COVID, entonces sí se atiende. Por este motivo, para jalar presupuestos están haciendo esto. Así que entre la verdad y la mentira, Dios nos ha de ayudar porque Él no deja de visitar a su pueblo. Lo importante es que tú creas, que te postres, que lo adores. Pronto vamos a entrar al tiempo de Adviento, donde vamos a escuchar cómo Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Hace el eco del profeta Isaías, y además tenemos la experiencia de Juan el Bautista, sus padres, la preparación de su nacimiento, los anuncios, la llegada. Dios visita a su pueblo en el templo cuando le revela a Zacarías, padre de Juan el Bautista, que éste nacerá. Dios visita a su pueblo en la humilde, en la pobre jovencita llamada María que vivía en Nazaret. Y finalmente en Belén, entre los pastores, en el silencio, en la paz, Dios visita a su pueblo con su Hijo Jesucristo hecho hombre, el Verbo encarnado, el Verbo hecho carne nuestra, carne de nosotros. Dios ya no se manifiesta por un ángel, ya no se va a manifestar por otra manera.
Es un misterio bellísimo. Pero quédate por favor con esta fórmula, te lo suplico. Si gustas, anótala, guárdala, regístrala. Dios visita a su pueblo. Ellos creyeron, se postraron y lo adoraron. Te aseguro que aunque esta es una Navidad inédita, no vamos a estar solos. Que aunque haya confinamiento, no vamos a estar solos. Dios nunca abandona a nadie. Y finalmente, pues te repito, gracias por tu opinión. Aquí voy a estar compartiendo las 5 clases semanales con mucho gusto. Éxito en todo.